HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección de webinars. Hoy nos acompaña desde la Universidad Católica de Perú el doctor Freddy Alberto Paz Espinosa con el tema Propuestas de métricas de usabilidad para evaluar sitios web de e-commerce. Buenos días con todos, buenas tardes con los demás. Les saluda el profesor Freddy Paz de acá de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy profesor asociado a tiempo completo de acá de la institución. Y el día de hoy les voy a hablar sobre los métodos que existen para cuantificar el nivel de usabilidad de aplicaciones de software. Este es un tema bastante importante, ya que hoy en día la usabilidad es básicamente un atributo demasiado importante, es un atributo de calidad sumamente relevante para que las aplicaciones de software tengan éxito en los negocios, ¿no? El usuario, si encuentra que el software es difícil de utilizar o si encuentra que no cumple con el propósito que él está esperando o falla en entender lo que finalmente propone esta aplicación de software, entonces deja de usar este aplicativo y para el negocio representa una pérdida monetaria significativa. No, entonces, debido a la importancia de la usabilidad, es que surgen una serie de métodos de evaluación que permiten justamente determinar qué tan usable o no es un aplicativo. Y dentro de estos métodos existen una lista larga de técnicas conocidas, por ejemplo, la evaluación heurística, el recorrido cognitivo, las listas de verificación, pruebas con el usuario, pensamiento en voz alta, técnicas de indagación como entrevistas para poder determinar qué cosa le gustó o no le gustó al usuario sobre el diseño de la interfaz. Sin embargo, muy pocas de estas técnicas nos permiten obtener un número sobre el nivel de usabilidad que tiene la interfaz, ¿no? Ahora, si bien estas técnicas nos permiten a nosotros mejorar la usabilidad, ¿no? Mejorarla y determinar cuáles son los fallos que tiene el diseño, identificar cuáles son los errores que tiene el diseño y poder mejorarlos, como lo mencioné, muy pocas de ellas permiten obtener un número, ¿no? Que cuantifique el nivel de usabilidad de las aplicaciones. Dentro de las técnicas que sí permiten cuantificar la usabilidad se encuentran las métricas de software, los cuestionarios y algunas propuestas independientes que es el tema de hoy, ¿no? De las cuales voy a hablar hoy en día. Con respecto, voy a hablar primero de las métricas de software. Las métricas de software permiten cuantificar la usabilidad y aquí viene la importancia, ¿no? ¿Por qué es importante cuantificar el nivel de usabilidad? Porque nos permite justamente, como lo mencioné, obtener un valor numérico. Y con este valor numérico nosotros, por ejemplo, podríamos realizar comparaciones entre diferentes propuestas de diseño, ¿no? Nosotros podríamos, por ejemplo, en el caso de un desarrollo de software, si estamos utilizando la técnica de diseño en paralelo, podríamos saber qué propuesta es mejor que otra en términos de usabilidad, si es que pudiéramos tener un número, ¿no? Con el cual poder comparar. Entonces, es por ello que es importante. Además, las empresas podrían compararse con sus principales competidores, ¿no? Podrían saber qué tan lejos están de sus principales competencias, ¿no? Si necesitan mejorar o de repente están por encima de la competencia o de repente necesitan mejorar un poco más para llegar a un nivel mayor, ¿no? Entonces, es importante el tema de la cuantificación en ese sentido. Regresando a lo que son las métricas son propuestas por la ISO 9126 en el año de 1991 a través del estándar llamado calidad de software, ¿no? Calidad de producto de software, ¿no? En este estándar se definen 6 características, atributos de calidad, y para cada uno de estos atributos se definen subatributos de calidad de software.
¿no? Lo que nos importa en este caso es la usabilidad, y podemos ver ahí que se establecen ciertos subatributos como el entendimiento, la facilidad de aprendizaje, la operabilidad, el que sea atractivo, el que finalmente cumpla con todos los lo que se establece con respecto al constructo de usabilidad, ¿no? Entonces, en base a estos subatributos es que la ISO define un conjunto de métricas, un conjunto de fórmulas matemáticas con las cuales podemos determinar o cuantificar la usabilidad, ¿no? Adicionalmente, la ISO 9126 define lo que es el concepto de calidad en uso. Y dentro del concepto de calidad en uso define 4 atributos, como dentro de los cuales estaría la satisfacción, ¿no? La satisfacción que vendría a estar relacionada mucho con la experiencia del usuario, ¿sí? Sin embargo, este estándar ya ha sido reemplazado por otro más actual, que es el estándar 25000, lo que se conoce como el proyecto SQUARE, ¿no? que corresponde al Software Product Quality Requirements and Evaluation. La guía 25000 fue una guía para justamente desarrollar este estándar de evaluación de los atributos de calidad. Y posteriormente apareció el estándar 25010 en el año 2011, que ya define un conjunto de criterios para evaluar la calidad del software, ¿no? Y en este nuevo estándar ya se han añadido algunos atributos adicionales de calidad, en los cuales, por ejemplo, aparece la seguridad, la compatibilidad. Se ha separado el concepto de usabilidad de lo que es satisfacción, ¿no? Satisfacción ha ido a lo que ahora corresponde a calidad en uso, e incluso tiene ahora satisfacción como atributo de calidad, tiene 4 subatributos, que son pues la utilidad, la confianza, el que sea el uso del software sea placentero, el que el uso del software pues dé un confort, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Los estándares actuales que se manejan para justamente medir la usabilidad en la actualidad según la ISO son los estándares 25023 establecidos en el 2016, que contiene pues métricas internas y externas para medir la calidad de un producto de software. Y también tenemos el estándar 25022, que nos da métricas para medir lo que es el atributo de calidad en uso. Bien, antes de dar algunos ejemplos de estas métricas, ¿no? Vamos a definir el concepto de métrica. Una métrica de software, siempre hablando en el dominio de software, es una medida o conjunto de medidas destinadas a conocer o estimar el tamaño u otra característica del software o de un sistema de información, ¿no? Generalmente para realizar comparativas o para planificación de proyectos de desarrollo de software. Bien, voy a dar algunos ejemplos de las métricas que nos brinda justamente la ISO. Como les mencioné, son un conjunto de herramientas con las cuales podemos medir la usabilidad. Por ejemplo, aquí voy a mostrar 2 ejemplos de métricas que corresponden al subatributo de entendimiento, que corresponde al atributo de calidad de usabilidad. Voy a hablar de la métrica llamada accesibilidad a los tutoriales y otra métrica llamada efectividad de los tutoriales, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que la ISO 9126 presenta una métrica, ¿no? Define un nombre para la métrica, por ejemplo, en este caso se llama accesibilidad de los tutoriales, ¿no? Plantea una pregunta que es lo que finalmente quiere medir, ¿no? Que en este caso sería qué parte de los tutoriales pueden ser puede el usuario acceder, ¿no? A qué porción de los tutoriales puede el usuario acceder, ¿no? El método de aplicación aquí nos dice, debemos llevar a cabo una prueba de usuarios y observar el comportamiento de los usuarios. Además, debemos contar el número de funcionalidades que son adecuadamente demostrables en un tutorial y compararlas con el número total de funciones que se requiere pues de un tutorial, ¿no? Aquí nos da la fórmula a través de la cual podemos medir, ¿no? La accesibilidad a los tutoriales. A vendría a ser el número de funciones que pueden ser operadas de manera satisfactoria, y B es el número de tutoriales a los cuales el usuario accedió, ¿no? Entonces, si el usuario, supongamos, accede a 10 tutoriales y puede con esos 10 tutoriales realizar 10 operaciones, entonces tendríamos una
una medición del 100%, ¿no? Ahí el resultado sería A entre B. En el caso de que X se encuentre más cerca a 1, entonces se dice que la medición es mejor, ¿no? Nos habla también del tipo de métrica, que en este caso es absoluta, y nos habla también del valor que va a tomar cada uno de la fórmula, ¿no? Cada elemento de la fórmula, ¿no? En este caso A, que es una cantidad, B es una cantidad, y X, que sería una cantidad entre cantidad, ¿no? Aquí incluso nos muestra hacia qué correspondencia tiene esa métrica con la ISO 12207. En este caso se corresponde con el aspecto 5.3, que es de pruebas de calidad, y el punto 5.4 de operación, ¿no? Aquí está dirigido hacia el usuario. ¿Y qué elementos pueden servir como entrada para esta métrica? El manual de usuario y el reporte de operaciones o de pruebas, ¿no? Este es un ejemplo de métrica. Aquí hay otro ejemplo de métrica que también se podría aplicar, ¿no? Por ejemplo, esta es la efectividad de los tutoriales. ¿Qué tan efectivos son los tutoriales, ¿no? La pregunta aquí es, ¿qué porción de las funciones puede el usuario operar exitosamente después de un tutorial, ¿no? Entonces, para aplicar esta métrica hay que observar el comportamiento del usuario que está tratando de ver un tutorial, y aquí debemos hacer una técnica de observación que emplea pues una acción humano-cognitiva para monitorear el enfoque desde una videocámara. Entonces, por ejemplo, aquí debemos dividir el número de funciones operadas de manera exitosa entre el número de tutoriales accedidos, ¿no? Entonces, nuevamente el ejemplo, ¿no? Si el usuario accede a 10 tutoriales y logra realizar 10 operaciones de manera exitosa a través de esos 10 tutoriales que vio, tenemos una aproximación al 100%, ¿no? Entonces, mientras más cerca a 1, es mejor, ¿no? De igual manera, nos muestra, pues, qué relación tiene con la ISO 12207 y a quién está dirigido y cuáles son los elementos que pueden servir de entrada para esta métrica. ¿Cuántas métricas? La pregunta es, ¿cuántas métricas proporciona la ISO 9126? Para cada subatributo, la ISO proporciona un conjunto de métricas, ¿no? En este caso, como la ISO 91262 nos habla de métricas externas del software y la ISO 91263 nos habla de métricas internas del software, tenemos un total de alrededor, por cada atributo, ¿no? Por cada atributo, si sumamos todas las métricas que nos proporciona la ISO, tenemos en total 30 para métricas externas, 8 para entendimiento, 6 para facilidad de aprendizaje, 13 para operabilidad, 2 para lo que es el tema de qué tan atractivo es el software, y 1 para verificar la conformidad de la usabilidad. 30 en total. Por el lado de las métricas internas tenemos 18, un total de 48 métricas para poder medir o cuantificar la usabilidad de productos de software, ¿sí? En el caso de calidad en uso, ¿no? Que dentro de calidad en uso se encuentra el atributo de satisfacción, la métrica 9126 nos ofrece 3 métricas, ¿sí? Como les mencioné, la ISO 9126 ha sido reemplazada por nuevas normas. En este caso tenemos la ISO 25023, que ya contiene, que es el reemplazo de la ISO 9126. Ya nos habla de otros subatributos que tendría la usabilidad. En este caso tenemos, pues, por ejemplo, el aprendizaje, la operabilidad, la protección contra errores, la estética de las interfaces, la accesibilidad ya se está incluyendo como parte de la usabilidad y ya existen 2 métricas para poder medirlas, ¿no? Y que apropiadamente la interfaz esté apropiadamente diseñada también, ¿no? Tenemos en un total de 22 métricas que nos ofrece la nueva norma para medir la usabilidad. Y en el caso de calidad en uso, ¿sí? Que la nueva norma es la 25022, nos ofrece un total de 9 métricas para medir los atributos de facilidad de uso, confianza, que el software realmente sea placentero de utilizar y que ofrezca un confort hacia los usuarios, ¿sí? Como les mencioné, no es la única técnica que se puede utilizar para cuantificar la usabilidad. También existen los cuestionarios, ¿no? La idea de esta charla es dar un conjunto de
un conjunto de herramientas para que puedan utilizarse en el tema de la medición de la usabilidad, ¿no? Los cuestionarios, pues, básicamente son una forma de obtener información de las personas, ¿no? De su percepción sobre la usabilidad. Entonces, el cuestionario puede estar, puede involucrar preguntas abiertas, pero para poder cuantificar es importante que el cuestionario pues tenga preguntas cerradas, que por lo general son de respuesta múltiple, ¿no? De opción múltiple, en una escala de Likert. Ahora les voy a presentar una serie de cuestionarios que ya han sido validados en temas de confiabilidad y en temas de validez, ¿sí? Son cuestionarios que han sido analizados a nivel estadístico y que demuestran pues que efectivamente pueden ser utilizados con confianza, ¿no? Estos son cuestionarios estandarizados de usabilidad, que son los más ampliamente utilizados, y permiten evaluar la percepción de usabilidad que pueden ser aplicados justamente al final de un estudio, ¿no? Es decir, es importante esto después de que el usuario ha completado un conjunto de escenarios, ¿no? Entonces el usuario debe interactuar con el producto de software y una vez que ha terminado de completar un conjunto de tareas, ha interactuado con el sistema, se pueden aplicar estos cuestionarios, ¿no? Tenemos ahí el primer ejemplo, cuestionario for User Interaction Satisfaction, el KISS, ¿sí? Tenemos también el Software Usability Measurement Inventory, el SUMI, creado en 1993, el Post-Study System Usability Questionnaire, creado por Lewis en 1990, y de repente el más conocido por la comunidad científica, que es el System Usability Scale, el SUS, elaborado por Brook en 1996, ¿no? Asimismo, existen otros cuestionarios que pueden ser aplicados inmediatamente después de que el usuario ha ejecutado una tarea o escenario de prueba, ¿no? No es que forma parte de un estudio mucho más largo, ¿no? Estos cuestionarios se deben aplicar inmediatamente después de que el usuario ha interactuado con el software, pero no es necesario que la interacción sea larga, ¿no? Puede ser una interacción pequeña, ¿no? Entre el usuario y el software. Y aquí tenemos pues de After Scenario Questionnaire, elaborado por Lewis, el ASQ, Expectation Ratings, elaborado por Albert y Dixon, Usability Magnitude Estimation, el UME, Single Easy Question, SEQ, y Subjective Mental Effort Question, SMQ. Estos dos últimos cuestionarios solamente están comprendidos por una sola pregunta, ¿no? Es por eso que estos cuestionarios de acá, a diferencia de los anteriores, no deberían ser aplicados después de una prueba larga, sino inmediatamente después de una simple tarea que ha realizado, una simple interacción que ha tenido el usuario con el software, ¿no? Y a medida de que la web fue teniendo mucho más alcance y más popularidad para transmitir información y conducir comercio, se diseñaron cuestionarios más específicos justamente para la evaluación de sitios web, ¿no? En este caso tenemos el WAMMI, ¿sí? El Website Analysis and Measurement Inventory, y el Standardized User Experience Percentile Questionnaire, que es el SUPR, elaborado por Sauro en 2011. Bueno, por temas de tiempo, yo he dejado aquí todas las referencias. En una diapositiva he colocado las referencias para que ustedes puedan buscar un poco más de cada cuestionario. ¿Sí? Todos han sido estudiados a nivel estadístico, son confiables, tienen un grado de confiabilidad y un grado de validez de los constructos que están definiéndose. Voy a explicar el más conocido por todos, que es el System Usability Scale, que fue es el más conocido, es el más, digamos, referenciado en la literatura. Fue desarrollado por John Brook en 1986. Es un cuestionario con 10 ítems que tiene, cada ítem está valorado con una escala de Likert de 5. Si los ítems impares tienen un tono positivo, mientras que los ítems pares tienen un tono negativo, ¿no? De acuerdo con Brook, los participantes deben completar el SUS después de haber utilizado el sistema bajo evaluación y antes de cualquier interrogación o discusión, ¿no? Es importante que no se interrogue al usuario para que él pueda llenar el cuestionario de manera previa, ¿no?
aquí está el cuestionario, ¿sí? Como pueden observar, las preguntas impares están escritas de manera positiva, ¿sí? Mientras que las preguntas pares están escritas de manera negativa, ¿no? Para poder calcular el valor total de este de este puntaje de nivel de usabilidad que tendría el software, ¿no? Es importante que tengamos ciertas consideraciones, ¿no? El primer paso es determinar el puntaje obtenido en cada ítem, que va a ir desde 0 hasta 4, ¿no? Los ítems escritos de forma positiva, que son los impares, se les debe aplicar la siguiente fórmula, ¿no? Que es el valor obtenido menos 1, ¿no? Y para los ítems escritos de forma negativa, o sea, los pares, se debe realizar la siguiente fórmula, ¿no? 5 menos el valor obtenido en el ítem. El puntaje total es la suma de todos los valores obtenidos en cada ítem multiplicado por 2.5, ¿no? Y de esta manera se obtiene un puntaje que varía entre 0 y 100. ¿Sí? Es importante tener en cuenta de que cada cuestionario tiene su manera de calcular el porcentaje total, ¿no? La manera de poder obtener el nivel de usabilidad de cada software, ¿no? Aquí muestro también otros cuestionarios que pueden ser de interés, como el CSUQ, el US, el HQ, EMO, el AXI, NPS, el Customer Experience Index y el Technology Acceptance Model, que vienen a ser otros cuestionarios que también están orientados a el análisis de la percepción de facilidad de uso, de la percepción de utilidad y de la satisfacción del usuario, ¿no? Adicionalmente, es importante también tener en cuenta que otra forma de cuantificar la usabilidad puede ser a través de las pruebas de usabilidad con usuarios, ¿no? A medida que nosotros llevamos a cabo una prueba, es posible tener métricas relacionadas a la cantidad, por ejemplo, de errores que cometió el usuario, la cantidad de éxitos que tuvo el usuario, la cantidad de clics que ha dado el usuario, ¿no? Se pueden sacar también análisis en base a, a los criterios de éxito que se definan, ¿no? Y también podría ser una manera de cuantificar la usabilidad, ¿no? Existen otras propuestas de cuantificación, por mencionarlo. Nuestro colega, el profesor Tony Granollers, ha elaborado un cuestionario en base a las heurísticas de Nielsen y en base a los principios de usabilidad de Bruce Tognazini, y esa propuesta básicamente es un cuestionario en el cual uno puede indicar en la escala de Likert del 1 al 5. Me parece que ahora ya tiene una versión actualizada en donde solamente se elige sí o no, y es posible calcular el nivel de usabilidad en base a ciertas preguntas que han surgido a partir del análisis de estos principios de usabilidad y heurísticas de Nielsen, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí coloco las referencias para que ustedes puedan indagar sobre para que puedan investigar sobre todas las herramientas que existen para medir la usabilidad, que permiten justamente obtener un valor numérico sobre el nivel, ¿no?, de facilidad de uso. No quiero terminar la presentación sin presentar a nuestro grupo de investigación de acá de la universidad, el grupo llamado HCI DuckSite. Aquí coloco la página web para que puedan acceder y puedan observar los trabajos de investigación que venimos realizando dentro de acá de la institución, y estamos encantados de poder colaborar y trabajar en conjunto con todos los investigadores que pertenecen a la red de HCI Colab. Sí, eso sería todo. Muchas gracias. Estaré atento para las preguntas. Gracias, Freddy, por tu presentación, investigador Freddy. Estaremos aquí preguntándole algunas preguntas de la audiencia. ¿Sí? Una de las preguntas que hay, ¿sí?, es siguientes. Permítame aquí escribir comentarios. Sí. Bueno, ¿puede por favor explicar con mayor detalle la aplicación del atributo de Learnability? Ah, sí, el aprendizaje. O sea, hay más preguntas. Ahorita Ah, ya.
Sí, el atributo de learnability está más orientado a qué tan fácil de usar es la interfaz, ¿no? Entonces, las preguntas que están, las métricas que están inmersas dentro de ese subatributo, ¿no? Básicamente van orientadas a medir si el usuario logra recordar, ¿no? Logra aprender o memorizar ciertos mecanismos que establece el diseño de la interfaz, ¿no? Básicamente en eso consiste, ¿no? Los tutoriales que usted presenta tienen elementos de multimedia, los que comentó. ¿Cuáles son las características de estos tutoriales? Sí, bueno, en realidad la métrica, lo que nos dice es básicamente que si el sistema tiene algún tutorial, ¿no? Lo que mide la métrica es si el usuario pues logra acceder exitosamente a ese tutorial, y lo otro sería de que si a raíz de ver ese tutorial, si el usuario logra pues realizar la funcionalidad que ese tutorial está mostrando, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que nos brinda la ISO es una fórmula para poder medir si los tutoriales, ese es un ejemplo, ¿no? Porque en realidad existen diversas métricas orientadas a medir distintos aspectos del software, ¿no? Entonces, en este caso, la métrica está orientada a medir si los tutoriales logran ser exitosos, ¿no? En el producto de software. ¿Mm? Sí, la aplicación de estos tutoriales tiene algunos escenarios donde se han aplicado en la vida real, o no sé, ahí. Sí, mire, nosotros actualmente venimos trabajando con las ISOs. Bueno, algo importante que decir es que la ISO tiene un costo, ¿no? Entonces, en el grupo de investigación hemos logrado adquirir las ISOs y hemos logrado aplicar las métricas establecidas en la ISO para medir la usabilidad, ¿no? Entonces ya tenemos algunos estudios reportados, que es justamente de lo que va a hablar el siguiente ponente, que es Ediver Díaz, sobre la aplicación de estas métricas en casos de estudios reales, ¿no? Un año de webinars en interacción humano-computador.